Ya está. Gracias que me avisaron. Bueno, y Dubati era adjunto y él se formó con Pelletieri, fue su gran formador. Incluso Dubati viene del campo de lo literario, su primer título es licenciado en letras. Y cuando muere Pelletieri, él queda a cargo de las cátedras de, no sé cuáles serán ahora, si es historia del teatro argentino y latinoamericano o están en las analíticas, no recuerdo, pero sí. Sí, sí, es un personaje interesante. Bien formado dentro del estructuralismo, digamos, me refiero a la semántica estructural, digamos, a los planteos bien bartesianos, digamos, de análisis del texto. Bueno, entonces estamos trabajando con él. Dos, vamos con la dos. Exposición de una tesis social. Eh, Eso es muy importante en relación a lo que charlamos hace un ratito, del teatro como una herramienta de análisis, el teatro como documento social. Hay una tesis social que el autor sostiene, en este caso en relación a una denuncia del mundo patriarcal y de la desigualdad de la mujer, parte de una tesis, y la pieza es una comprobación, digamos, dramática de esa tesis, ¿no? Entonces, en todas estas obras podemos desentrañar una tesis social, ¿no? Y ahí está un poco el subtexto. Tres, personaje referencial. El personaje referencial es el que garantiza el vínculo entre teatro y sociedad. ¿A qué me refiero? El personaje referencial es entender que los personajes que pueblan el universo escénico son una proyección o una continuación del escenario social en la vida real. El personaje referencial significa que Nora, Elmer, Krostak, cualquiera de los personajes, bueno, ahí me manda un mensaje Mirna diciéndome que me mandó el link actualizado. Así que después continuamos y después, porque tengo que detener la grabación para salir y copiar el link. ¿Sí? Recién me llegó un mensajito de ella. Continuemos. Les decía que cualquiera de los personajes de Casa de Muñecas eran personajes que se podían encontrar en el universo social de esa época. Eso es el personaje referencial, personajes que son parecidos a los personajes del mundo social del escritor y del espectador, ¿sí? Personajes con alta carga referencial. Eso no sucedía con Hamlet, ¿no? Entre Hamlet y un inglés del siglo XVI había una enorme distancia, no solamente epocal, sino también cultural, en cierto modo, ¿no? Como entre Antígona y los griegos y las griegas estaban sentadas en el teatro mirando la pieza. Digo, eso no sucedía, ¿no? Eso es el personaje el personaje referencial que, repito, garantiza ese vínculo entre teatro y sociedad. 4. Acción interna del personaje y valor del silencio. Despacito si pueden escribir. Acción interna del personaje y valor del silencio. Acá empieza a aparecer algo que es la importancia de la acción interior. Voy a, digamos, decirlo sencillamente. Eh, para llegar a la Nora, que lo sienta el marido y le dice, sentate, Torvald, que tenemos que hablar, y la Nora que pega el portazo, para que aparezcan esas dos Noras, la Nora de la acción verbal que se atreve a decir y la Nora de la acción física que se atreve a irse, tiene que haber pasado mucho internamente para llegar a eso, quiero decir. La acción interna implica que el personaje le pasan muchas cosas por dentro, aunque no lo veamos en acción. La acción la vemos al final. La acción interna implica personajes con un universo psíquico, emocional, interno, digamos, donde quizás pasa poco por fuera, pero muchísimo o todo por dentro, ¿no? Entonces podemos decir que hay tres acciones en Nora. La acción interna, que es
lo que ella va cocinando internamente, lo que va reflexionando, lo que va pensando, incluso gracias a las intervenciones gracias a las intervenciones de Cristina, ¿no? Que también es un poco un espejo para ella. Todo eso que va lucubrando internamente desemboca luego en la acción verbal, en decirle, poder hablar, ¿no? Sentate que tenemos que hablar, y la decisión de irse. Entonces, ahí está la importancia de lo interior, ¿no? De la acción interior y del valor del silencio, que lo decíamos hace un rato, ¿no? Esta idea de que, como en la vida, el silencio, los espacios vacíos, ¿no? Ocupan un lugar muy importante, ¿no? 5, encuentro personal. Esto es clave. El encuentro personal es un momento en la pieza en donde los personajes se dicen la verdad en la cara, donde se caen las caretas, se caen las máscaras. El encuentro personal es ese momento donde la verdad se pone sobre la mesa a partir de un diálogo, de una conversación, ese momento central, ¿no? De Nora planteándole al marido, tenemos que hablar. En todas las piezas del realismo aparece ese momento de la verdad, ese momento de la caída de las máscaras que Pelletieri llamaba encuentro personal, ¿sí? Es el momento clave de la pieza, y algunos teatristas, algunos críticos dicen que es el momento en ese instante donde empieza el teatro moderno, ¿no? El teatro de la reflexión, de la palabra, ¿no? De la especulación, de la discusión, del debate. 6, enfrentamiento individuo-sociedad. Esto también es clave porque en todas las piezas de Ibsen, que bueno, dije, después me voy a dedicar un ratito a situarlo a Ibsen dentro de un universo muy atravesado por las luchas obreras, socialistas. Él vive, digamos, en carne propia lo que fue la primavera de los pueblos, las revoluciones de 1848 en Francia. Era un tipo comprometido con las luchas populares de los sectores obreros o los sectores marginales de la sociedad. Entonces era, por eso, bueno, piezas que se están haciendo mucho ahora, ¿no? Los pilares de la sociedad, que son espectros, bueno, son piezas justamente que incluso ponen en tensión, ¿no? Discuten, ¿no? El modo de producción capitalista, ¿no? Hay una crítica profunda a la desigualdad social, a la asimetría, digamos, ¿no? El tema del poder le interesa fundamentalmente a Ibsen, pero encuentra en todas sus piezas El enemigo del pueblo, otra pieza clave de él, esa tensión entre el héroe o la heroína, vamos a ponerlo en esos términos, el personaje principal y la sociedad, que es lo que sucede claramente en Casa de Muñecas, ¿no? Nora tiene enfrente a toda la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ahí en esa tensión individuo-sociedad también se juegan una de las isotopías, si se quiere, fundamental, ¿no? 7, gradación de los conflictos. Esto también es muy importante porque Ibsen es un maestro del suspenso, podría ser el Hitchcock del teatro, porque vieron cómo el conflicto estalla, ya vamos a conversar acerca de ese momento del estallido del conflicto, pero vieron cómo el conflicto se va espesando cada vez más, se va engordando cada vez más, y va generando un suspenso, ¿no? Un suspense, en el sentido de que parece que se tensiona cada vez más la resolución para tener también más al espectador, al lector en vilo, ¿no? Entonces, el conflicto, la gradación de conflictos implica que se va espesando o engordando el conflicto gradualmente y se va haciendo cada vez más espeso, ¿no? Ahí Mirna compartió el enlace de hoy, así que ahí lo tienen. Gracias, Mirna, ahí lo tienen. Aprovecho este cortecito para enchufar la compu y seguir hablando de la gradación de los conflictos.
perciben, ¿no?, la diferencia, por ejemplo, con la tragedia clásica, con Antígona. Que en Antígona el conflicto es como neto y está, digamos, es como, es un antes y un después, es como una especie de corte en la pieza, pero no hay esto, ¿no? Pareciera que antes del conflicto está la cosa más o menos clara y después del conflicto sabemos cómo va a terminar. No hay una especie de densificación de eso que se va haciendo como una pelota, como sucede en las películas de Hitchcock o las películas de suspenso, ¿no? De hecho, la palabra suspenso, ¿no?, que tanto tiene que ver con el cine policial y demás, pero hay algo en esta pieza, ¿no?, de que se va haciendo cada vez más complejo, y esto Pelletier en cuenta que hay una gradación de los conflictos que es característico del drama moderno. 8. Importancia del pasado recuperado a través de narradores internos. O sea, el punto sería narradores internos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros nos enteramos de lo que sucedió antes por lo que los personajes cuentan. En este sentido, la misma Nora, Cristina, Krostak, cuando cuentan lo que sucedió antes, le están dando herramientas a los lectores o espectadores para poder transitar con cierta información la pieza, pero ahí aparecen narradores internos que nos ponen al tanto de lo sucedido. Entonces, la presencia de narradores internos que muestran la importancia del pasado para poder entender los acontecimientos del presente, ¿sí? Eso es también fundamental. 9, cientificismo, que es un poco lo que decíamos recién. No solamente por esta idea de entender claramente que el teatro es una herramienta de análisis social, una herramienta científica de análisis social, sino también por esto que se charló hace un ratito acerca de la herencia y del determinismo de los personajes, ¿no? Hay mucho de explicaciones científicas, biológicas, en relación a los comportamientos, ¿no? Se suponía que Nora iba a ser derrochadora como el padre, o que Rank padece determinadas patologías por herencia paterna. Esto que se ve con claridad en Casa de Muñecas, luego se va a extremar muchísimo en Strindberg, ¿no? Porque para Strindberg no hay salida, ¿no? La herencia nos determina, repito, como el destino para los griegos. Entonces, esa explicación científica de los comportamientos tiene que ver también con una cuestión propia del positivismo y propia del desarrollo en ese momento de la medicina, de los estudios genéticos que se estaban haciendo, Claude Bernard, ¿no? Hay como mucha influencia en relación a eso. Y por último, final abierto. Digo, Nora pega el portazo, pero no sabemos qué pudo haber sido de la vida de Nora. Si se arrepiente y vuelve, si no la ven nunca más, si rehace su vida, digamos, no sabemos. No sabemos de Nora, no sabemos lo que puede suceder. Entonces, esos finales tan operísticos y tan absolutamente cerrados, ¿no? De la tragedia clásica o de la tragedia isabelina, acá queda suspendido, ¿no? Claramente el portazo nos da la única certeza de que ella abandona el hogar, pero nada más, ¿no? Y lo que puede pasar, esa historia queda ahí abierta, ¿no?, para ser pensada. Entonces el final abierto es otra de las características. Como el coro, dice Danilo. Ahora te escucho, ¿no? Decilo oralmente y te digo lo que yo pienso. Yo creo que... Sí. Perdón, decía sobre el narrador explicativo cuando decía si era una especie al coro ¿no? Cuando hablábamos de cómo el coro iba ayornando, digamos, para explicar el contexto. Claro, exactamente. El coro, bueno, esa intervención sirve para pensar algunas cosas. El coro, como dice Danilo, da información, pero la información que da, vieron, es más como, me parece que lo que hace el coro es abrir redes de conexiones con las cosas y ocupa una función más moralizante, ¿no? Digo, en el sentido de que yo comparo a Antígona con otras mujeres
de la mitología, muertas en situaciones similares, advierte, ¿no? Me parece que va estableciendo una red de vínculos más abiertos. En este caso, la función es bien clara. La función es, que eso sucede también en el cine clásico, es una operación típica del cine clásico. Ahí está bien la función del personaje dándole data cumpliendo una función, me parece mucho más instrumental en este sentido, y más clara de dar información al espectador, ¿no? Esperen que enchufo y empezamos con el análisis. La pregunta que dejo planteada es, vamos a detectar, como venimos haciendo en los recorridos de análisis de las obras, vamos a detectar el conflicto, el momento en el cual estalla el conflicto, para encontrar ese punto del enlace, ¿no? Escucho a quien quiere hablar. Ahí estoy. ¿Cuándo se desata el Profe, conflicto? Sí, Analía. si bien cuando aparece Christine, que es una de las, ahí se puede ver uno de los momentos estos que usted marca, que ella, esto de como informar un poco al espectador de que lo que trata viene ella ahí se atreve a contarle, pero no sé si ahí exactamente, ahí es como que empezamos a entender un poco qué es lo que viene a hacer Christine, qué es lo que pasó, porque ella, bueno, se compara en alguna medida, Christine dejó todo, toda su vida por trabajar por su mamá y sus hermanos que en ese momento la necesitaban, es como que renunció, se ve como, aparte de eso, se ve como figuras contrapuestas entre Christine y ella, entre las maneras de moverse, como una mujer más plantada. Pero el conflicto, a ver si no recuerdo mal, me parece cuando se presenta Krogstad, a ver, no lo quiero mencionar bien. Sí, Krogstad. El personaje. Puede ser por allí cuando él se presenta y a hablar con ella y a comentarle que, bueno, que va a ser despedido, se enteró que el marido va a ser director. Y ahí es como que comienza un poco la tensión de ella de cómo va a resolver eso, ¿no? Porque él le pide, bueno, que interceda, a ver, no sé si exactamente ahí, pero Bien. comienza un poco a... ¿Qué decís, Marce? ¿Querías vos de intervenir? Sí, también puede ser, o sea, el conflicto para mí está cuando aparecen las cartas, pero que es antes, ahora que lo recuerdo ser eso, cuando aparece cartas y digamos, la presiona. Pero a mí me había parecido que podría ser, cuando aparece la carta tiene que definirlo con el marido. ¿Quiénes más levantaron la mano? Los escucho. ¿Quiénes son? Ah, Leila y Fiore. ¿Quién empieza? ¿Leila? Sí, profe, yo le quería preguntar, ¿puede ser que cuando ella, en el momento en que pide el dinero, ahí comienza el conflicto, si bien se desata después y estalla después, pero No, porque el conflicto lo tenés que pensar en la pieza. Eso que estás diciendo es la prehistoria, digamos. Lo digo, la historia fue anterior. Lo que sucede antes. Porque si ella pidió el dinero, hizo lo que hizo, pero si no se hubiera enterado, si no hubiera tenido esa extorsión de Klostak, quizás su vida terminaba, digamos, no sabemos, pero no se hubiera estallado el conflicto dentro de la pieza. Por lo tanto, lo tenemos que encontrar en la pieza. Lo mismo que, por ejemplo, con Antígona. Vos decís, hay conflictos cuando los hermanos se matan uno. No, eso es anterior. El conflicto viene con la decisión de enterrarlo, digamos. ¿Fiore? Sí. Ahí me aclaró la pregunta de la compañera porque iba a preguntar lo mismo, si ya podía ser un conflicto interno, digamos, del personaje cuando tiene que mentirle. Ya eso es otra cosa que a lo mejor ahí cuando armemos el modelo actancial, ahí se van a empezar a revelar unas cosas nuevas que tienen que ver con este nuevo concepto de sujeto propio de la modernidad. Pero, bueno, coincido un poco con lo que dicen. Evidentemente el conflicto surge cuando ella aparece Krogstad y la extorsiona, le dice, si vos no me ayudás a conservar el trabajo, yo cuento lo que pasó.
eso es lo que desata el conflicto de ella, enorme, digamos, que sabemos lo que sucede cuando a partir de ahí ella empieza a necesitar, no lo quiero decir porque quiero el modelo octancial, está ahí, es el momento de la extorsión, ¿no? Cuando se desata el conflicto. Ahora, dejemos un poco en suspenso el desenlace y eso, y vayamos al modelo octancial, porque si no voy a terminar de armar el modelo y quiero que lo pensemos entre todos. Pensando en términos del modelo octancial y entendiendo que el sujeto es Nora, ¿cuál es el objeto? Vamos ahora, salimos de la estructura de superficie y nos metemos en la estructura profunda de la pieza. Tener libertad, independencia. Claro, la autonomía y la libertad, digamos, de Nora. Bueno, ahí, esto acá, que es lo que de movida responderíamos, es lo que, lo que desata, lo que revela la complejidad de la pieza. Primero digo, el objeto del modelo octancial tiene que ser voluntario y consciente. Eso es lo que define al objeto. ¿Qué quiero decir con esto? El personaje tiene que saber lo que quiere conscientemente e ir a eso voluntariamente. Saber lo que quiere e ir voluntariamente a eso, ¿no? En los dos casos, tanto de Antígona como de Hamlet, digamos, saben lo que quieren y buscan eso, ¿no? Antígona de modo compulsivo y directo, Hamlet con dudas, pero hay voluntad y conciencia. Ahora, ¿hay conciencia desde el comienzo de la pieza de querer ser libre? No. No, en un principio, Nora no tiene ninguna intención de libertad, al contrario, ella vive. Exacto. A lo que voy ahora con esto es a lo que se planteó, no me acuerdo quién, que hay dos Noras de movida, hay dos objetos distintos. Acá tenemos dos modelos octanciales, uno de la primera parte y otro después, con lo cual ya te das cuenta de que el concepto de sujeto es otro. Ya no nos encontramos. Perdón, hay un ruido, no sé quién tiene abierto el micrófono. Yo. Puede ser que, no puede ser, yo creo que hay dos momentos. En un primer momento, el sujeto es Nora, pero su objeto del deseo es vivir cómodamente, en paz, en familia, como era su mandato. Pero claro, en un segundo momento se desata el conflicto y ahí ella tiene que tomar una decisión que marcó su vida y el de la sociedad también. Sí, claro, ahí aparece exactamente. Sabemos que hay una fractura en el sujeto, en Nora, que hace que haya dos modelos octanciales. El primer objeto consciente, ella aparece cross-tac, ¿y qué quiere? Que no se entere el marido. El objeto de toda la pieza es ocultar lo que hizo. Profe, eso iba a decir. Eso estaba por decir justo, si el objeto en este caso puede ser el ocultarla. Ella por todos los medios lo primero que hace, que quiere hacer en todo momento es tapar. O sea, esto me parece buenísimo, quizás ese objeto de ocultar la verdad al marido, me parece más interesante para poder pensar por qué. Que el hecho de que ella quiera mantener la apariencia del hogar o mantener la unidad del matrimonio, porque eso nos da a entender que para que ese matrimonio funcione, ella tenía muy claro que era ocultando, haciéndose la boluda, perdón. O sea, el modo en que funcionaba su vida era si se hacía la boluda, si fingía demencia. Ocultar como modo de sostenimiento. Y sabemos, ¿no?, de esa concepción de esos matrimonios donde funciona todo en la medida de que fijamos demencia, ¿no? Digo, ese era como el concepto de que está todo bien, es como hay algo constitutivo, incluso del mismo concepto de matrimonio burgués, ¿no? Entonces, claro, lo que nos molesta es que hay mucho de eso que lo vemos y que no es tan del siglo XIX, ¿no?
Entonces, ahí voy. Lo que ella quiere es ocultar, ¿no? Ocultar la verdad. Sigamos con este primer modelo actancial. ¿Quién es el destinador y destinatario de eso? ¿Quién estaría en el eje de la comunicación? ¿Cómo armamos el eje de la comunicación? El destinador sería en ese caso, digamos, la apariencia, mantener la apariencia. O sea, ¿qué la mueve a ella? Sí. 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 La mueve eso, la mueve, podríamos decir, la familia, la sociedad, la institución social, ¿no? Fíjense Los estándares, ¿Cómo? estándares sociales o algo así. Claro, ahí está todo eso que ustedes dicen o sea, es la sociedad, es las apariencias, es la institución matrimonial, la institución familiar, eso la mueve. La mueve la familia, la institución familiar, la sociedad, ¿no? Vamos de más chiquito a más grande, como quieran. ¿Y para qué o para quién? Para el mismo destinatario, para la familia. Ella lo que no quiere es romper la familia, romper el matrimonio. Entonces, fíjense cómo está lo familiar como destinador y destinatario, ¿no? ¿Tiene ayudantes en ese objeto? ¿Quiénes serían los ayudantes? ¿Quiénes los oponentes? Cristina en este caso, ayudante. Sí, Cristina es ayudante. Cristina, y en un momento yo pensé que ella iba a contarle al doctor, como que iba a confiar, iba a abrir ahí por ese lado una puerta, pero bueno, no, pienso que Cristina como opositor, y bueno, Crocs, Claro, a ver, acá voy a algunas intervenciones. Elmer como destinatario, yo pienso que está incluido como familia. Justamente el pensar a la familia como destinador-destinatario, porque Elmer está incluido obviamente ahí. Como ayudante yo la veo a Cristina, la más clara, y oponente a Closta. Me parece que ahí está como claro, ¿no? En relación a quienes realmente operan como ayudante o como oponente son Cristina, que por otra parte es un espejo de ella bastante claro, Cristina y Crostat, ¿no? Ahora, sabemos que este modelo actancial no expresa la pieza en totalidad, porque después aparece otra Nora. Esto es un poco lo que les decía, ¿no? De este concepto nuevo de sujeto que introduce el psicoanálisis, y no solo el psicoanálisis, esta idea del sujeto partido, de pensar que no somos un sujeto, sino que podemos ser diferentes sujetos y transformarnos en algo muy distinto, y la identidad como construcción, ¿no? A partir de alteridades y todo lo que sabemos, ahí aparece otra Nora que ya se venía cocinando, porque quiero decir, ella tuvo el coraje de hacer lo que hizo, de ocultar durante tanto tiempo, por lo tanto, no era esa Londra, ¿no? Tan inocente que veía a su marido. Entonces, sí, Natalia. No, que lo que iba a decir es que cuando Cristina tiene la posibilidad de ayudarla, digamos, cuando Crostas se ofrece a sacar la carta, también es una ayuda para la otra Nora. Claro, exactamente. Porque esa Nora se viene cocinando subterráneamente en toda la pieza, ¿no? Digo, porque ella sabía muy bien que para funcionar en el matrimonio y en la familia tenía que ocultar. Sabía que era la condición de posibilidad de sostenimiento de esa institución. Tiene una inteligencia muy, digamos, ¿no? O sea, esa Nora se venía cocinando subterráneamente a través de esa acción interna que decíamos. Sí, Nori, ¿querés decir? Ah, bueno, digamos. Si pensamos que hay otra Nora, esa Nora que... ¿Cuándo aparece esa otra Nora? A ver, y después armamos ese segundo modelo actancial. Nora aparece, sobre todo creo que cuando el marido lee la carta y ahí sale y le dice todas esas cosas que a ella ahí la hacen pensar. Inclusive hay una parte donde él menciona en un diálogo, dice como que él haría, no sé, como que para demostrarte daría mi sangre y no sé cuántas cosas dice anteriormente y después cuando
sale a la luz lo de la carta y él se presenta, y es donde yo creo que todo eso que él le dice en ese momento, ahí hace un clic ella. Claro. Me parece que es ahí es donde ella dice, bueno, acá. Sí, bien. ¿Se acuerdan que nosotros usábamos el concepto de anagnórisis? Perdón, te pisé porque se cortaba y no te escuchaba. Porque anteriormente parece como una persona pasiva. Sí. ¿La escuchan a Analía o a mí se me corta? No, sí, ya terminé de hablar, profe. Pero no te escuché del todo bien porque se cortaba, pero más o menos intuí lo que decías, y en relación a ese momento donde él se revela, quería intervenir a propósito de eso. ¿Se acuerdan que usábamos para pensar el recorrido heroico de la tragedia clásica este momento que es la anagnórisis, que significa reconocimiento, ¿no? Cuando se produce el reconocimiento del error o de la hibris. Acá habría una anagnórisis inversa por parte de Nora. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que ella reconoce en su marido a un extraño. Se produce una anagnórisis inversa, el extrañamiento, ¿no? Que eso, cuando lo que era familiar se vuelve extraño, ¿no? Entonces él se revela como algo verdaderamente horrendo, digamos, ella no puede creer lo que está escuchando, quizás también fingía demencia de algún modo, pero él me parece que saca lo peor de sí en todo eso. Entonces ahí se produce esa anagnórisis inversa, en el sentido de ver en lo familiar lo extraño, ¿no? O en su marido a un extraño. Y ahí es donde empieza a aparecer esa otra Nora que estaba subterráneamente, se revela en el sentido aparece, me refiero, ¿no? Y ahí aparece de sentate, tenemos que hablar y todo eso. En relación entonces a esta segunda Nora, ahí sí tenemos otro modelo donde ella es el sujeto y el objeto, ¿cuál sería? Tener decisión. Ser ella misma. Claro, sí, porque la decisión ya la tiene, la decisión ya la tomó. El objeto tiene que Conocer ver cómo es ella misma. Claro, conocerse, ser ella misma. Vieron que ella lo dice todo el tiempo. Yo quiero poder conocer, o sea, así no, digamos, ¿no? ¿Cómo? O buscar su identidad, digamos. Ella dice, necesito formarme una idea de esposa, todavía no la tiene. Exactamente. Una idea de eso, por eso no. Claro, quiere pensar quién es, quiere buscar su libertad, porque es la condición necesaria para poder pensar quién es desde la libertad. Digo, aclaro esto porque la libertad individual, si bien Ibsen era socialista y simpatizaba con las luchas socialistas de su tiempo, también fue un gran defensor de las libertades individuales, podemos decir. Entonces ahí hay algo, ¿no?, de la libertad, ¿no?, que ella tiene que ver con todo esto que estamos diciendo, ser ella misma, pensarse como un ser libre, poder descubrir quién es, ¿no?, encontrar su identidad. Y en este sentido, sí. ¿Quién quería hablar? Profe, Analia, te escucho. No, en el análisis de esta otra Nora, ¿no? Ella llama la atención, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando ella le dice, vení, sentate. ¿Viste? Ahí comienza. Inclusive ella sostiene, porque está bueno en ese sentido que no hay como un cambio radical de repente, ella lo escuchó al marido y ya sabe qué hacer, tiene orientada, o sea, como que está orientada hacia lo que va a hacer o lo que va a decidir. No, muestra esa Nora que toda la vida decidieron por ella, que ella la tuvieron como no pensante, como que ella no reflexiona, como que necesitas de mí, como que también al marido le sirvió toda la vida como para tenerla también ahí sujeta a él, una persona así, no pensante, no reflexiva, alguien que necesita del otro para tomar decisiones. Entonces ahí como que ella, cuando realiza esa última parte, me parece que lo bueno está que ella misma dice también, bueno, necesito tiempo para buscarme, para encontrarme, para saber quién soy. Porque la verdad que hubiera sido poco creíble
si de repente ya con eso que le dijo el marido ya hubiera una Nora totalmente decidida. Me parece que Esto también tiene que ver con la gradación de los conflictos, porque esa Nora se va gestando con pequeñas subversiones. Ya el hecho de que ella se haya atrevido a hacer lo que hizo muestra una mujer con temperamento, una mujer decidida. Digo, ahí hay esto, ¿no? Como esto que se va como cocinando, porque como dice Analía, esta Nora que aparece es una Nora que venimos intuyendo ya, digamos, ¿no? No es una sorpresa total la aparición de ese personaje. Puede ser que la aparición, para mí como que la aparición de Cristina, Sí, su historia, total. su manera de plantear, de pararse, es como que la impulsa también, porque de repente ella, bueno, vivía en su mundo rutinario, entonces el personaje Cristina es como que muestra otro tipo de mujer más plantada. Sí, claramente. Yo creo que Cristina es un espejo enorme, por eso opera como ayudante en los dos casos. Perdón, acá Fiore hablaba pusiste desilusión 1879. ¿Querés como comentar eso, esa intervención? Y después volvemos al modelo, al segundo modelo. No, sí, esto que como que ella tenía una imagen forjada del marido y se desilusiona totalmente por la forma en que él actúa. Y después, digamos, esto de que en 1879 es como que es difícil pensar la mujer en ese momento, ya era como, me parece, súper revolucionario hasta la más mínima actitud, en eso que no la dejaba comer dulces. Sí, total. O sea, que no la dejaba, estaba como, o esto de que no podía sacar un crédito si no le firmaba el marido, o sea, ya era todo como... Total. Sí, para muchos es la primer pieza feminista, eso, bueno, podría ser discutible pensando, ¿no?, en la célebre Lisístrata de Aristófanes, pero de cualquier manera sí, verdaderamente había un clima epocal donde ya se produce, se construye, digamos, la primera oleada feminista muy importante, ¿no? Piensa en Mary Shelley, ya la madre era feminista de Mary Shelley, así que estamos hablando de que, ¿no?, ya... o sea que hay un clima, digamos, ¿no?, donde hay cierta conciencia, ¿no?, de esa desigualdad que no se podía pensar quizás en otros momentos históricos. Pero como también sigue siendo medio actual en el sentido de que el marido tenía un poder y que ella tenía belleza, entonces ella también era consciente de su belleza y la usaba de algún modo cuando habla, dice, cuando sea más vieja, que tal vez él no esté tan atrapado por mi belleza, o sea, ella también jugaba un poco con... O Totalmente. esto de me hizo mi padre a su manera y después me casé con vos y me hiciste a tu manera, o sea, ¿en qué lugar? Eso se ve bien, ¿no? La mujer, digamos, saliendo del ala paterna y entrando en otro tipo de ala paterna también, ¿no? De otro modo. Pero sí. Profe, puede ser esto que dice la compañera, hasta el momento previo, ¿no? Ese momento previo con el cual ella siente que son sus únicas armas hasta ese momento, ¿no? El tema de que, bueno, yo puedo conquistar, estas son mis armas, ¿eh? Y bueno, las uso, las trato de utilizar, hasta que, bueno, después ya sabemos lo que pasa, ¿no? Cuando... a mí me impresiona lo que creo que se ha comentado, me impresiona todavía cómo sigue siendo un espejo muy fuerte de nuestra propia sociedad. En términos, digo, puede haber habido avances, ni hablar que los ha habido, por suerte, pero evidentemente hay algo de la institución del matrimonio que en muchos sectores sociales todavía sigue siendo este modelo muy fuerte. Digo, ¿no? Quiero volver al modelo actancial, sujeto, objeto, si pensamos ese segundo modelo, sujeto, Nora, objeto, buscar su libertad, encontrarse ella misma. ¿Quién sería en ese caso el destinador y destinatario? En el destinatario no es un poco la mueve la rebeldía, la opresión. Yo también puse el amor propio. Vos decís como destinatario, perdón, la tengo inversa. Y como destinador, ella misma. Sería como destinatario ella misma. Sería, ¿no? Sí. El destinatario es ella misma. El destinador
lo que la mueve, ¿qué La parece? ¿Qué rebeldía. les ahí podemos La encontrar mueve. ese lugar. ¿Cómo? No, el destinador ella misma y el destinatario el amor propio. Cuando ella se empieza a conocer, no puede pasar el amor propio o el amor hacia esa misma, Sí, yo o la veo la toma de como conciencia. destinadora ella misma, porque el destinador, o sea, lo que la mueve, es algo que no está en ella, es algo que provoca su movimiento. ¿No? Digo, ¿qué es lo que les dice a ustedes? ¿Qué es lo que la mueve a buscar su libertad, a encontrarse ella misma? ¿Qué es lo que la moviliza? Pensando que ustedes, armando el personaje como actrices, ¿no? Y preguntándose, a ver, ¿qué me mueve a buscar esto? Para confeccionar un diagrama psicológico del personaje, ¿no? ¿Qué la mueve a buscar su libertad? Ahí podemos plantear distintas opciones, enriquecer un poco ese casillero. La opresión no va. Para mí está de así, sentirse puede ir perfectamente la opresión, porque la opresión es algo de lo cual ella quiere salir. La opresión muchas veces dispara Espartaco, dispara Claro, grandes yo movimientos, ¿no? Por ahí creo yo habló de desilusión. La desilusión también, porque cuando algo se cae, bueno, digo, pensando en que eso que la mueve no necesariamente es positivo, ¿no? La opresión te puede mover a querer buscar otra cosa. La no, y también desilusión. ahí entra, profesora, lo que señalaba usted al comienzo, ¿no? Esto del psicoanálisis, que también es ese encontrarse capaz con ella misma, o sea, que se vieron este cambio que ella hizo de sujeto de paternidad, luego con su marido, que volvió a tener el mismo rol, y ver directamente que a pesar de que tenía o estaba acompañada por esas dos figuras, se encontraba directamente sola. Sí. Y no sé, como por ahí esa construcción de desilusión, de soledad, ¿no? Como señalaron las otras compañeras, también esa búsqueda de identidad, qué estoy haciendo, quién soy, para qué, cómo, no sé, por ahí. Me quedé pensando, todo lo que estamos charlando tiene que ver de algún modo con el destinador. Si pensamos en otras figuras o en otros estados o personajes, en este caso me parece que son más estados, que la mueven a ella a actuar, que no sean negativos como la opresión o la desilusión, ¿qué también podríamos pensar que la mueve a actuar? Estoy pensándolo, ¿no? Para ver otras opciones en el modelo octancial. ¿El espejo de Cristina no la moviliza también un poco a ella? No digo como de modo absoluto, ¿no? Pero ahí hay un modelo de mujer, ¿no? Bueno, ahí hablan del deseo, ¿no? Digo, con una mirada psicoanalítica perfectamente podría ser, ¿no? Hay un deseo de, ¿no? Pensando en la libertad, ¿no? Como uno de los tópicos temáticos de Ibsen, también se podría pensar ahí, aunque sea demasiado abstracto, que la libertad la mueve, digamos, ¿no? Frente a la opresión, ¿no? Por eso está todo en diálogo, ¿no? La libertad, como en tensión con esa opresión, la mueve a actuar, la mueve, digamos, a querer ser ella misma. ¿No? Bueno, digo, ese casillero es bastante complejo porque estamos ingresando en otro concepto de sujeto, en un concepto de subjetividad mucho más complejo, ¿no? Ya no es ese sujeto cartesiano, sino ya es un sujeto partido, ¿no? El destinatario me parece que es ella misma, ¿no? Es para ella, en este sentido ahí está el tema de la libertad individual bien ibseniana, digamos, ¿no? Ella es el sujeto, ella se quiere buscar a ella misma, por lo tanto el destinatario es ella. Y en este caso, en este segundo modelo, ¿quiénes serían los ayudantes y los oponentes? Ayudante Cristina. Otra vez Cristina es la ayudante, que es bien un espejo. Sí. La señora Linde ayuda con... Y Sí. Krogstad acá entraría como ayudante, porque en realidad, con la ayuda de la señora Linde, él suspende esas cartas, suspende un montón de cosas. Indirectamente no funciona. Krogstad la ayuda. Indirectamente Krogstad es ese enemigo que te ayuda a crecer. Indirectamente hay algo de eso, ¿no?
siendo la fundamental ayudante para mí Cristina, y el oponente en este caso el marido. El oponente principal es el marido, ¿no? De ese segundo modelo. Quería trabajar también un poquito las isotopías. Yo les decía hace un ratito que esta confrontación individuo-sociedad es central en Ibsen. ¿Cuál será la otra isotopía estructurante? ¿Cuáles les parece que son las isotopías que estructuran, además de individuo-sociedad? Yo puse amor y desamor. Sí. ¿Puede ser? Libertad y opresión. Sí. Sí, ahí puse. Libertad y opresión. Porque amor y desamor me parece que la obra es confusa en relación a eso, porque si él la quería o no la quería, era como modos un poco tóxicos de querer en los dos casos, ¿no? Uno podría pensar, libertad o opresión me parece que sí es más clara. Hombre-mujer, mentira-verdad, porque de hecho toda la pieza habla de que ella quiere ocultar una información, por lo tanto mentira-verdad es central. Mentira-verdad, hombre-mujer, libertad-opresión, me parece que son centrales esas isotopías, que son las que estructuran, ¿sí? Fíjense que no hay en los escritores realistas, naturalistas, una finalidad moralizante. ¿En qué sentido lo digo? No está dando un mensaje, sino más bien mostrando lo que sucede. Vieron que, es más, el hecho de que el final sea abierto, vieron que no está esa mirada conclusiva, ¿no? Que lo vemos en el coro de Antígona, cuando subraya los valores del equilibrio y de no transgredir, digamos, los mandatos de los dioses, o en Hamlet cuando llega el rey y el nuevo rey, digamos, ¿sí? Dice, bueno, saquen los cadáveres, volvemos a empezar, ¿no? Y acá no hay explícitamente un mensaje final. No le está diciendo a las mujeres libérense, ni están diciendo, no está dando un mensaje moral, está mostrando lo que pasa. Porque no sabemos, repito, si ella a los 2 meses no va a volver con la cabeza agacha o si no la van a ver nunca más. Está mostrando, ¿no? Mostrando con cierta distancia quirúrgica, ¿no? Un suceso. Bueno, eso también quería decir, que me parece que sí hay una tesis social que tiene que ver con visibilizar la opresión de la mujer en la institución matrimonial, clarísimo. Y está poniendo en tensión el hecho de que la maternidad sea el único destino posible. Está pensando, una mujer puede abandonar a su familia. Así como hay tantos hombres que lo hacen, las mujeres lo pueden hacer también. Ahí está esa película que les recomendé, algo así como En busca de la felicidad, que está buenísima, inglesa, que está en Prime, en Amazon Prime. Es como... La de Will Smith, ¿cómo se llama? No, En busca de la felicidad. Capaz que les estoy diciendo mal el título. No es la de... No, es una película inglesa con una actriz hermosa, maravillosa, pero no me acuerdo, es algo así como... Después, bueno, si la busco, les mando un mensajito para decirles, porque está buena por ahí para ponerla en diálogo. Bueno, estamos ya en la hora. Bueno, vieron que siempre les subo algún material de lectura complementaria en relación a Hamlet. Les subí el texto de Ian Cott sobre Hamlet. Siempre alguna lectura complementaria ayuda para que ustedes puedan tener un marco más sobre el texto. Así que lo voy a hacer cuando cortemos. Sí, no, son 2 horas, pero bueno, pero igualmente me parece que queda un mapa de ideas para que después tampoco expoliar tanto futuros trabajos, digamos, y que puedan ustedes hacer un análisis. Lo que Profe, sí. Una duda nomás. Antes con el personaje del médico, me queda ciertas dudas, porque bueno, en algún momento ellos tienen una charla y bueno, como que él manifiesta ahí en esa conversación que tiene, como que él está enamorado de ella. Sí, total. Queda dentro de este análisis que hacemos
estoy pensando qué rol cumpliría este hombre, ¿no? Claro. Porque si bien por ahí hablan de la muerte y ella tiene un poco esa idea de suicidarse también, que yo pensé sinceramente que iba a ir por ese lado, el final, está muy bueno porque lo que te hace justamente es pensar, te hace pensar que esa es la posibilidad y que va a terminar así, teniendo en cuenta que nosotros veníamos leyendo Sí, sí. Mira, lo que pienso en relación al doctor tragedias, Frank, ¿no? Yo dije, bueno, acá se suicida. sí. En relación al doctor Sí, Rank, sí, la escucho. me parece que quizás es ese tipo de personajes más periféricos que ayudan un montón en relación a lo semántico, a los climas emocionales, a lo que la pieza está planteando en términos conceptuales también, pero a veces en los modelos actanciales genéricos, a veces hay personajes secundarios que tienen menos fuerza que otros en relación a ayudar o oponerse en relación al objetivo del modelo general. Ahora, ¿qué pasa con los modelos actanciales? De cada escena podemos armar un modelo actancial. De hecho, este es el modo más operativo de trabajar cuando se está montando una pieza. Cada escena tiene un modelo actancial. Es decir, lo que permite hacer la división en secuencias de acción. Entonces, con las secuencias de acción uno va haciendo modelos parciales. Y ahí entonces aparece la posibilidad de ver que en determinadas escenas de la obra, Rank sí ocupa un lugar fundamental en relación a un sujeto particular y a un objeto particular que es el objeto de esa escena. No lo hacemos porque sería imposible, por cuestiones de tiempo, armar modelos de cada secuencia de acción. Pero en definitiva, digamos, es algo que se hace cuando se hace un análisis del texto, digamos. Nosotros estamos haciendo una mirada más genérica. Tenemos en cuenta... No, a ver, después vamos a hablar del trabajo, pero para hablar del trabajo, que va a ser un ensayo, con lo cual van a tener toda la libertad desde el formato, necesitaría primero hablar con Mirna en relación a las fechas, pero el trabajo no es bibliográfico, es un trabajo de interpretación. Por lo tanto, en primer lugar va a estar la mirada de ustedes por sobre cualquier otra cosa. Esos materiales que yo aporto como bibliografía complementaria sirve para que ustedes conozcan más del autor, pero no es un trabajo bibliográfico. Sí, los va a nutrir para un montón de cosas ese material u otros que busquen ustedes, que les interese. Pero en realidad lo que va es un trabajo de interpretación. Por lo tanto, es la mirada de ustedes, el análisis que ustedes hacen. ¿Qué es lo que harían si ustedes montarían esa obra como directoras de una propuesta escénica? ¿Qué análisis harían como planteo, digamos, de la obra en general? El punto de vista es personal, por supuesto que no. Para eso tienen que estar atentas a la trama del texto, ¿no? Y poder leer lo que el texto está planteando, ¿no? Pero, bueno, eso. Para la clase que viene, vamos a leer Bertolt Brecht, La excepción y la regla. Voy a subirles el material como hago siempre, hoy o mañana. Es una pieza corta, así que no... y creo que es nuestra última clase, ¿no es cierto? Sí, creo que es la última. Yo voy a hablar con Mirna en relación a las fechas. Lo que yo tengo en la cabeza es, desde la última clase, pero quiero ver si me da lo que hay ella, 15 días para la entrega. Más o menos 15 días. Es un trabajo corto. No es una monografía de 10 páginas, son 3 páginas, 4 páginas de análisis. Entonces, pero déjenme que hable con ella para subirles las consignas con los detalles de fecha de entrega, recuperatorio y todo eso. Para eso tengo que cerrar con ella. ¿Sí? Por lo pronto, esperen leer la excepción y la regla para tener un panorama de todos los textos analizados y a ver cuál les interesa más para trabajar. ¿Sí? Esperen leer la excepción y la regla y después vemos. ¿Sí? Y después ven. Bueno, cortamos acá. Buen fin de semana. Que descansen y nos vemos en una semanita. ¿Sí? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chicos. Adiós. Gracias.